Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Entonces, estamos listos ya para entrar en este tema que es la batalla del hermano mayor. Gracias, Pepito. Y fíjese, me encanta porque hemos escuchado acerca de la batalla del creyente. Y escuchamos acerca el domingo pasado de la batalla del Padre. Y me fascina cómo el pastor Rodrigo habló acerca de este tema y decía que la batalla más grande del Padre es no poder ir por nosotros, porque Él nos ama tanto, nos ama de tal forma que nos da el poder de decidir, nos da el poder de la decisión. Hay muchas personas que escucho que dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué hay niños de la calle? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y la respuesta es que todo eso existe y es la prueba de que Dios nos ama. Y nos ama tanto que nos ha dado el poder de escoger, el poder de decidir. El problema es que como seres humanos muchas veces estamos como los niños cuando se caen o se tropiezan con la mesa y se voltean y le pegan a la mesa y dicen, mesa mala. La mesa estuvo ahí todo el tiempo, pero el niño tomó una mala decisión y fue el niño el que se golpeó con la mesa y al golpearse con la mesa le echa la culpa al primero que pase. Como seres humanos siempre vamos a echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Pasamos por circunstancias malas y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió ese terremoto en Turquía? ¿Por qué Dios permitió? Y la realidad es que todo lo que estamos viviendo es una consecuencia de las decisiones que hemos tomado y que la mayoría de ellas están en contra de su palabra. Vemos en Estados Unidos. Estados Unidos era un modelo de seguir a Jesús. Es más, en el dólar usted se encontraba la palabra que decía, o la frase que decía, In God we trust. En Dios confío, porque ellos adoraban a Dios en las escuelas. La palabra la enseñaban en las escuelas, pero de repente una mujer se levantó y dijo, ¿por qué a mis hijos los van a poner a orar? ¿Y por qué a mis hijos los van a poner a estudiar la Biblia? Se levantó y como siempre alguien que se levanta y rebeldes lo siguen, la siguieron y lograron quitar de las escuelas en Estados Unidos la oración y lograron quitar el estudio de la palabra. ¿Sabes qué hay en las escuelas en Estados Unidos hoy? Matanzas cada cierto tiempo. Un niño que enloquece y mata a todos sus compañeros. ¿Qué hemos removido de nuestra vida? ¿Qué decisiones hemos tomado en nuestra vida? Porque se oyen bonitas. ¿Qué leyes estamos aprobando hoy que se oyen buenas? Que la gente aplaude, pero son contrarias a la palabra. La muestra más grande del amor de Dios es que Él nos permite tomar nuestras decisiones porque Él no quiere robots, Él quiere hijos. Y los hijos vuelven a casa. El hijo pródigo nos enseñaba la palabra, que fue el hijo el que vino. El padre lo amaba. El padre estaba dispuesto a perdonarlo. El padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pero fue el hijo el que tomó la decisión porque volvió en sí. Y se dio cuenta de en dónde, en qué situación se encontraba, lejos de su padre. Es el hijo el que regresa a casa, pero también nos damos cuenta cómo en ese mismo capítulo Jesús está hablando de 3 tipos de personas. Jesús está hablando en el pastor que perdió una oveja y que por esa oveja deja las otras 99. Y también está hablando de una mujer que perdió una moneda. Y en el siguiente está hablando de un padre que perdió un hijo. Estamos hablando de que el padre está de luto porque algo muy preciado, un tesoro muy preciado, se perdió. El pastor pierde la oveja, la mujer pierde la moneda y el padre pierde al hijo. Hablando que hay diferentes tipos de personas que están perdidos. El creyente es el símbolo, la simbología de la oveja. Porque si nos damos cuenta, la ovejita es una ovejita torpe, es una ovejita que tal vez necesita
no tiene sentido común. Es más, si a la oveja tú la dejas sola, es capaz de aventarse de un acantilado. Una vez vi una película donde empiezan a correr las ovejas. Estaba el pastor y las ovejas se descuida tantito y viene algo que asusta a las ovejas. Empiezan a correr y se avientan de un acantilado todo el rebaño. Y así te das cuenta que la característica de una oveja es que no tiene sentido común. Es una ovejita torpe que necesita ser pastoreada. Es una ovejita que necesitas decirle, mira, esto necesitas, curarle su patita, sanarle sus heridas, cuidarla. Y Jesús está hablando acerca de que hay personas que son como ovejas, que necesitas estarlas trayendo, hablarle, oye, te recuerdo el grupo, oye, te recuerdo que hay un servicio. Son las ovejitas en las que vamos a orar por ti, vamos a orar para que sanes. Esas ovejitas que tal vez, si no les hablas, se fueron a la disco. De esas no hay aquí, ¿verdad? Son esas ovejitas que si no les hablaste, las encontraste en la feria así. ¿Verdad? Que esas yo no encuentro aquí, gracias a Dios. Por suerte aquí hay puros hijos. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces está hablando de que las ovejas, esas ovejitas que no saben nada, que a veces son un poco torpes, son las que el pastor va y busca. Te recuerdo el grupo, ven a la casa, aquí vas a recibir mucho, mira, ven para que oremos por ti. Son las ovejas. Luego está la moneda perdida. Esa moneda perdida es algo que es muy valioso y está dentro de la casa, pero está perdido. No tiene vida, porque Jesús lo describe como una moneda valiosa, pero sin vida. Es una cosa inerte. Y son las personas que nos vamos a encontrar dentro de la casa de Dios como inertes. Tampoco hay aquí, ¿verdad? Aquí solo hay gente viva, con su espíritu vivo. Pero Jesús habla que esas monedas perdidas dentro de la casa, que están en la casa, no se han ido, no se fueron como las ovejas, ahí están, son valiosas para Dios. Y dice, hay que barrer la casa, o sea, es decir, hagan todo lo posible por rescatar esa moneda, porque es muy valiosa. Hay mucha gente que dice, no, esta persona es terrible, y a lo mejor que se salga del discipulado. No, es mejor que llegue, porque en un momento que le abra su corazón, la encontramos, la encuentra el Espíritu Santo, y entonces puede hacer que ese valor sea visible para toda la casa. Entonces, están las ovejas, están las monedas perdidas y está el hijo pródigo. El hijo pródigo es el que conoce, el que es hijo, el que sabe que su padre lo ama, el que sabe hacer todas las cosas. Yo no sé por qué se mueve y hace como un feedback. El que sabe hacer las cosas bien, el que sabe que Dios es su padre, pero aún así tomó la decisión de irse y malgastar la herencia. También tenemos al padre, la batalla que él libra, pero lo que quiero hablar hoy es la batalla del hermano mayor. Porque ese personaje es el que encontramos también en esta parábola, en la parábola del hijo pródigo. Jesús poniendo como ejemplo a estos dos hermanos que nacieron del mismo padre, que fueron criados de la misma forma, que fueron corregidos de la misma forma, sin embargo, tomaron decisiones distintas. Muchos de nosotros podemos identificarnos tal vez un poco más con el hermano mayor, porque el hermano mayor tiene esta característica. El hermano mayor nunca se fue de casa. Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos años? A la cuenta de 3 me dice usted. ¿Cuántos años tiene usted que conoce a Jesús? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Ah? 32 dicen por allá, a ver por acá. ¿Quién dice más? A ver, ¿cuántos años de conocer a Jesús? 17. 10. ¿Quién da más?
7, por allá, a ver, 8 dicen por acá, 3, 28 años. ¿Quién por acá? La pastora Sofi, 32, la pastora 30, 34, 34, 24, ya ni decir el apóstol, 33, 34, 34 años de conocer a Jesús. Y mira, tal vez los que llevamos un poquito más de tiempo y nunca nos hemos ido, porque el hijo pródigo era hijo, escuchó la misma palabra, fue enseñado de la misma forma, pero tomó la decisión de salir de casa, dejar la presencia del Padre y dejar la provisión. Muchos de nosotros tal vez nos identificamos más con el hijo mayor, porque el hijo mayor, escúcheme bien, nunca se fue de casa. El hijo mayor se quedó dentro de la casa, se quedó al lado del Padre sirviendo, se quedó siendo fiel a su Padre. Entonces, tal vez no nos identificamos tanto con el hijo pródigo, porque yo nunca me he ido de la iglesia desde que me convertí, pero tal vez nos identificamos un poquito más con el hermano mayor. Diga conmigo, levante su mano y diga: el hermano mayor. La batalla del hermano mayor. ¿Y qué pasó con el hijo mayor? ¿Cuál fue su batalla? Quiero que me pongan, vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 15, versículo 25. Dice así: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasaba? Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Imagínense, era su hermano, tuvo que haberse puesto feliz, pero se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido, diga conmigo, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. ¿Cuál es la batalla del hermano mayor? Es mantener nuestro corazón justo cuando el Padre se regocija con los pecadores que vuelven a casa. Todos vamos a ser atacados por esta batalla. Vamos a tener esta batalla en nuestra vida. A medida que nosotros venimos a Cristo y decidimos servirle y decidimos que Él sea nuestro Padre, recibimos la revelación de que Él es nuestro Padre y decidimos quedarnos en casa, esta va a ser nuestra mayor batalla. Mantener nuestro corazón justo mientras el Padre se regocija cuando los pecadores vuelven a casa. ¿Y cuáles son las áreas? ¿Sabías que hay 3 áreas que afecta esta batalla en la vida del hijo mayor? ¿Cuántos hijos mayores hay aquí? Quiero ver sus manitas. ¿Cuántos hijos mayores? Que nunca, bueno, bájeme la mano. Nunca nos hemos ido de casa. Aquí seguimos, aquí estamos, sirviendo a papá. 3 áreas en donde esta batalla va a afectar. ¿Y sabes cuál es la primera área? Es la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo está eso, pastora? Leemos el versículo 29. Mira lo que dice. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Quiero hacer una pregunta seria. ¿Ustedes creen que ese hijo jamás desobedeció las órdenes de... Ese día estaba desobedeciendo. Ese día escuchó que su hermano no vino y el papá tuvo que salir a suplicarle que entrara. Pero él, la percepción que él tenía de sí mismo era que jamás se había equivocado. Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado, el único que puede decir que jamás se equivocó fue Jesús. Y Jesús está contando la historia del hermano mayor que le dice a su padre: jamás
me he equivocado. Jamás he desobedecido ninguna de tus órdenes. Él tenía una percepción de él mismo que no era la correcta. Mira lo que dice la Biblia en Job, capítulo 4, versículo 17, dice: ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla? Si aún los ángeles cometen errores, ¿será que el hermano mayor no cometió errores en su vida? ¿Será que nosotros como hermanos mayores, no importa cuántos años tengamos en la iglesia? Yo tengo 20 años de haber conocido a Jesús. ¿Será que como hermanos mayores nunca hemos cometido un error? ¿Nunca hemos fallado a la ley de Dios? ¿Nunca hemos desobedecido nada de lo que la Biblia dice? Pues este hermano mayor afirmaba que sí. Su percepción, la percepción que él tenía de sí mismo era que él lo hacía todo bien. Y sabes, hay mucha gente así en la iglesia. Yo no sé cómo lo hacemos porque estaba bien, pero se movió el sonido. Muchas veces tenemos esa percepción en la iglesia. Esto no pasa cuando nos recién convertimos. Esto pasa a medida que tenemos más y más años en la iglesia. Empezamos a sentir que somos perfectos. Empezamos a sentarnos cada vez más lejos, en la silla de atrás. Porque eso ya me lo sé. Porque esa palabra ya me la hablaron y porque esa yo la puedo predicar mejor. Pero esos hermanos sí hay aquí. ¿O no? ¿O hay ovejitas? Habemos de ese tipo de hermanos. Dice, empiezas a sentarte un poquito más atrás a medida que pasa el tiempo, porque empiezas a pensar, tu percepción de ti misma es que tú nunca has fallado. Entonces, si tú nunca has fallado, todos los demás han fallado. Y entonces empiezas a darte cuenta de los errores de los demás. Como que todos me han lastimado en la iglesia. Todos me han ofendido en la iglesia. Por eso mejor me voy, porque tengo mejores amigos en el mundo que sí me aman que en la iglesia, que son unos hipócritas, empezando por uno mismo. Porque si creemos que nosotros no hemos fallado, somos como el hermano mayor. Porque al momento de señalar el error de alguien más, te están señalando 3 dedos también a ti. La percepción del hermano mayor era que él era perfecto en todos sus caminos. Que él nunca había fallado, y hay muchas personas así. Todos me han fallado, todos me han traicionado, todos han hablado mal de mí, y te aseguro que tú también le has fallado a alguien. Te aseguro que tú también has traicionado a alguien, y te aseguro que todos le hemos fallado a alguien. Pero ¿cuál es la percepción? Yo soy puro y soy bueno. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 18 versículo 9. Dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios,
Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús pone este versículo y dice, hay personas que se creen como el fariseo y le dan gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tengo 20 años de haberte conocido. En 20 años en los que ayuno todos los eneros, ayuno en cada vez que hay eventos, ayuno una vez a la semana, oro las intercesiones. Gracias, Señor, porque no me hiciste como este. Porque yo no soy adúltera, yo no soy fornicaria, yo no soy como estos. Pero tengo la lengua de 3 metros. Y la Biblia dice que seguramente en cosas que aún ni cuenta nos damos, le estamos fallando a Dios. Y estamos como el que se mete a dieta y lleva 2 días de dieta y está esa botana. ¿Sabes cuántas calorías tiene? Lleva 2 días de dieta, pero ya quiere decirle a todo el mundo en lo que están haciendo mal en su vida. ¿Sabías que te puedes morir por no hacer ejercicio? Te puede dar un paro cardíaco. Lleva 2 días corriendo. Y muchas veces así estamos en la iglesia, teniendo una percepción de nosotros mismos como perfectos y dándole gracias a Dios porque no adulteramos, porque no fornicamos, porque no estamos en las fiestas del mundo, en los carnavales. Gracias, Señor, porque el pecado de Turquía y el pecado de México. ¿Sabía usted que hay un día en Tepito que cierran Tepito para adoración a la muerte? Lo cierran, ellos sí hacen su grupo. Fielmente. Lo hacen todos los martes. Invitan por si quieren ir a celebrar. Y decimos, es a la India le pasó lo que le pasó porque la maldición de la adoración de la rata. ¿Y qué adoramos nosotros? Estamos como el que se metió a dieta. Estamos como el que le huele la boca al de enfrente, pero no se huele la boca a él. Porque sabe que esta boca está cerca, a escasos 2 o 3 centímetros de nuestra nariz, pero es imposible que nos demos cuenta si nos huele mal. Pero qué bien nos damos cuenta cuando le huele mal al de enfrente, aunque esté mucho más lejos de nuestra nariz. Y el hermano mayor se estaba dando cuenta de lo malo que había sido el hermano, pero no se estaba dando cuenta de lo que él le estaba haciendo al padre, de la frustración que el padre estaba sintiendo en ese momento al ver que su hijo que se había ido había regresado a casa, y el hermano, en lugar de alegrarse junto con él porque su hermano volvió a casa, estaba indignado. ¿Tú te imaginas el padre en medio de los dos diciendo, por favor reacciona, tú eres el mayor, eres el maduro, ayúdame con tu hermano? Pero él estaba diciendo, nunca te he fallado. ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos como iglesia? Gracias, Señor, porque estamos en esta casa que es la mejor de todas. No es la mejor de todas, pero sí es la casa donde Dios nos sembró. Hay muchas casas hermosas, maravillosas, pero yo sé a dónde Dios me sembró. No es la mejor, pero es donde Dios nos sembró. ¿Qué percepción tenemos hoy de nosotros mismos? Porque si tenemos una percepción equivocada, nos vamos a ofender todo el tiempo con las personas que nos rodean, porque vamos a creer que son injustos. Es el tipo de personas que se la pasan diciendo, fulanito es esto, y menganito hizo lo otro, y se saben todo lo que todo el mundo hizo. Me pregunto si ellos saben lo que también hicieron delante de Dios.
La gente que se acaba de convertir por primera vez no tiene problemas cuando les hablas una palabra confrontativa. Salen diciendo, wow, la pastora Leti o el pastor que hablaron una palabra dura, pero yo sabía, Dios, que yo la necesitaba para volverme en sí. El hermano mayor que tiene una percepción incorrecta va a salir diciendo, el pastor José Luis, la pastora Leti, los pastores hablaron esa palabra por mí. Porque seguro esta mujer se la fue a decir a ella. ¿Te das cuenta cómo fue la misma palabra? Pero la percepción que tenemos de nosotros mismos cambia cómo recibimos la palabra. Hay personas que salen diciendo, wow, tremenda la palabra, y otras que salen diciendo, wow, tráiganme a otra persona que predique, porque esa mujer todo el tiempo tira piedras. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra y sana, pero también hiere. ¿Y sabe para qué hiere? Para que nos demos cuenta de lo que está podrido dentro de nosotros. No para matarnos, sino para que lo que está podrido dentro de nosotros sea sano. Diga conmigo, ¿cómo me veo? Lo segundo que afecta es cómo vemos a los demás. Lucas capítulo 7, versículo 39 dice, al ver esto, estamos hablando de otro suceso que pasó también que Jesús, cuando con Jesús. Dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. ¿Será que Jesús era profeta? ¿Será que Jesús sabía lo que ese hombre estaba pensando? Es más, Jesús le respondió a sus pensamientos. Dígame usted si Jesús no era profeta. Seguimos en el siguiente versículo 40, versículo 40, dice, se voltea con el fariseo y le dice, tú no me besaste, pero ella, desde que entré, o sea, fíjate lo que está pasando. El fariseo vio que lo estaba tocando la mujer y dijo, si este fuera profeta, pero lo dijo para sí, en sus pensamientos, no lo dijo verbalmente. Jesús le está respondiendo a los pensamientos del fariseo, pero él no lo puede ver como profeta. No lo dijo, si este fuera profeta. Si fueras profeta, no, lo pensó. Y Jesús le respondió a sus pensamientos. Se volteó y se lo quedó viendo y le dijo, Simón, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mucha gente piensa que Jesús está hablando de dos tipos de personas. Las personas a las que se les perdona mucho y las personas a las que se les perdona poco. Pero está hablando de un solo tipo de personas. Recuerden que le estaba respondiendo a los pensamientos de Simón. Y al tipo de personas que estaba hablando es al tipo de personas que se cree que Dios le ha perdonado poco. No le está hablando a los que les perdonó poco y a los que les perdonó mucho, porque pecado es pecado. Si yo tengo una piedra pequeña y una piedra de esas gigantes y las aviento al agua, ¿flotará la pequeña por ser pequeña? Las dos se hunden, porque las dos son pecado. Así mismo es el pecado para Dios. Una mentira y un adulterio lo ve Dios de la misma forma. Es pecado. Jesús no está hablando que hay dos tipos de personas, a los que se les perdona poco y a los que se les perdona mucho. Jesús le está respondiendo a lo que Simón está pensando en su mente y le está diciendo, ¿sabes por qué tú no me amas?
y no me puedes ver porque crees que te perdoné poco. Pero esta mujer sabe que le he perdonado mucho, por eso me ama. Cuando pensamos que Dios nos ha perdonado poco, como el hermano mayor, siempre he sido fiel, nunca te he fallado. Pensamos que Dios nos ha perdonado poco, por eso empezamos a ver a los demás como poco y ya no podemos discernir lo que esa persona es en nuestra vida. Viene el mentor y te dice, oye, reacciona. Y en lugar de reaccionar, nos ofendemos con el mentor. Cuando alguien te habla y te dice, hey, lo que estás haciendo te va a llevar a la perdición. ¿Por qué me lo declaras? En esta casa no hay amor. Por eso se va la gente. Por eso se terminan yendo. Oye, cuando entraste y conociste a Jesús, que te llamaran la atención, la tomabas con humildad. Pero a medida que pasaron los años, te empezaste a percibir de otra forma. Y entonces empezaste a ver a los demás desde otra forma. Como Simón no podía ver en Jesús que era el profeta, que era el Salvador, que era el Mesías, sino lo veía con desprecio. O sea, ni siquiera habló si Jesús como persona. Se refirió a él como Se dieron cuenta la percepción que ese hombre tenía de los demás. Si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. ¿Qué percepción tenemos de los demás hoy? Si nosotros pudiéramos ver cómo realmente es las personas y cómo realmente Dios las ve, cambiaría nuestra actitud hacia los demás. ¿Puedo hablar sinceramente? Mujeres, si nuestra percepción hacia nuestro esposo cambiara y lo dejáramos ver como el impío ese y fuéramos a nuestra casa a servirlo, dice la Biblia que por tu testimonio ese hombre podría convertirse. El problema está en que muchas mujeres dicen, sírvele a Dios, manita, sírvele a Dios, allá que el impío ese se sirva solo. ¿Sabes qué va a terminar diciendo ese hombre? Por la iglesia me dejó y dejó abandonada su casa. Y eso no lo dice la Biblia. Sírvelo, ámalo, sé bondadosa, perdona. ¿Y sabes qué? Ese hombre se va a ver expuesto en su maldad y va a terminar diciendo, qué malvado soy con esta mujer que solo me hace el bien. El problema es que no nos percibimos a nosotras mismas nuestros errores. Solo percibimos el error del marido si mundano fue a la iglesia. Y el problema, pastor, es que yo vengo a servir. ¿O vienes a escaparte de tu casa? Lo tengo que decir. Porque si yo voy a mi casa y los atiendo, te aseguro que venimos juntos a servirle a Dios. Por el testimonio que yo estoy yendo a dar a mi casa. Pero también tengo para los hombres. Porque el problema es que nadie es perfecto. Todos fallamos. Todos. En algún momento le hemos fallado. Mujeres, te aseguro que le fallaste a ese hombre. Hombre, te lo aseguro que le fallaste a esa mujer. Está bueno el tema, ¿verdad? ¿Cómo percibimos a los demás?
Los mundanos de mi trabajo, pastora. ¡Qué bárbaro! Que el Señor los reprenda a los diablos esos. ¿Cuál es la percepción? ¿Nos creemos más que los demás? ¿Nos creemos perfectos? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos muchos errores. Y por último, afecta en cómo vemos al Padre. Mira lo que dice este versículo. Dice, nunca fallé a tu mandamiento. Dice, ni siquiera me diste una cabra. Mira lo que dice Lucas 15:11, lo que hizo el Padre. No sé si me lo pueden. Un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes ¿entre cuántos? Nunca me diste ni un cabrito. Y dice la Biblia que repartió su herencia entre los 2. Y es más, el hijo mayor era el primogénito. Y por ley, el hijo primogénito le daban el doble de la herencia. Quiere decir que el hijo mayor no solo recibió la mitad de la herencia, recibió el doble que el hermano menor. Pero para él, el papá no le había dado nada. Hay gente sentada aquí que termina diciendo, perdí mi tiempo en esa iglesia. Mejor me voy a servir al mundo con lo que Dios te entrenó en casa. Los dones y los talentos que se desarrollaron en casa, te vas a servir al mundo porque en la iglesia perdiste tu tiempo y Dios no te dio nada. No estoy enojada. Estoy apasionada. ¿Sabes por qué? Porque yo también soy una hermana mayor. Yo no soy perfecta. Y yo también he visto a Dios de forma que no me había dado cuenta lo bueno que Él ha sido conmigo. Y yo también juzgué a otras personas creyéndome la santa y la purificada y señalando, pero mientras otros 3 me estaban señalando a mí, yo también caí en ese juego. Que es impresionante cómo a medida que pasa el tiempo en nuestra vida, 10, 20, 30, nos vamos creyendo más buenos, más santos, más grandes. ¿Será que el padre no le había dado nada a ese hijo? Le había dado el doble, pero para él no le sabía a nada. Hay gente, hermanos mayores, que han perdido su familia. Perdieron la bendición de estar en la iglesia porque Dios les había dado familia, les había dado todo. Pero para ellos no lo pudieron ver. El padre había sido injusto con ellos y ni un cabrito les habían dado. Porque el hijo mayor solo puede ver cómo Dios sí le dio al que está allá afuera en el mundo y yo que me estoy matando aquí sirviéndole. No tengo ni en qué caerme muerto. ¿Y sabes cuál es la tentación? Mejor me voy al mundo. Si allá en el mundo estoy viendo cómo prosperan, el papá sale y lo abraza y a mí ni un cabrito me da. Yo veo en Instagram que todos están de fiesta en Cancún, yo en la iglesia y no tengo nada. ¿Será que no tienes nada? ¿O será que empezaste como el hermano mayor a ver lo que tenía el hermano menor? Empezaste a envidiar. Empezaste internamente. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que el hermano menor despreció la provisión y despreció la presencia del padre porque se fue de casa. Pero el hermano mayor despreció la provisión y la presencia del padre porque se fue de casa en su corazón.
Hay gente sentada en la iglesia, pero en su corazón ya se fueron. Porque en su corazón se ofendieron con el Padre, pensando en que Dios bendijo al que se fue y puso su empresa y le fue bien. Porque en Instagram subió una foto aquí en Cancún. Y tú no sabes lo que pasó verdaderamente en esa foto. El desenlace de lo que tenga esa foto. Porque abandonó, porque el hijo menor siempre termina entre los cerdos. Pero a veces anhelamos como el Padre ama al hijo menor y nos olvidamos lo que el Padre nos ama y nos ha dado a nosotros. Dejamos de verlo. Me he topado con personas que me dicen: pastora, perdí mi tiempo, y tienen hijos, esposo, esposa. Ni siquiera creían en el matrimonio, pero Dios les dio una familia, les dio estabilidad, les dio hijos, pero pensaron que Dios no les había dado nada, ni un cabrito. ¿Sabes cuánta gente en el mundo añoraría tu familia? ¿Sabes cuánta gente en el mundo añoraría la paz espiritual que tienes, que no la paga el oro? Ni Cancún con sus 7 colores se compara a estar un día en la presencia del Padre. Lo que sientes cuando vienes al altar y levantas tus manos y sabes que Dios está ahí, su presencia se puede sentir. Pero no lo puede ver. El hijo mayor lo deja de ver. El hijo de mayor piensa que Dios, el Padre, no le ha dado nada. Y ahora aquí la pregunta, y con esto termino: ¿cómo puedo entonces ser un hermano mayor conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser hermanos mayores conforme al corazón de Dios? Y quiero que veamos lo que Pablo enseñó. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice: porque yo, ¿quién yo? Pablo, soy el menor de los apóstoles. Dice: porque he perseguido a la iglesia y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pablo dijo esto 10 años antes de morir. Diga conmigo 10. Dijo: el menor de los apóstoles. Siguiente, Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice: para mí, el menor de todos los santos. Fíjate, 10 años antes de morir, Pablo se percibe a él como el menor de los apóstoles, el dedo chiquito de Dios. 3 años antes de morir, Pablo se autopercibe como el menor de todos los santos. Y fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es más, hay otra versión que dice: yo soy el jefe de los pecadores. 10 años antes, Pablo se percibe como el menor de los apóstoles. 3 años antes, se percibe como el menor de los santos. 2 años antes de morir, se percibe como el jefe de los pecadores. Lejos de empezar a percibirse cada vez más grande, Pablo empieza a percibirse: no, soy el menor de los santos. No, soy el jefe de los que pecan. Y lo dice el hombre que empieza a decir: estoy crucificado con Cristo. El hombre que dice: clavo mis deseos en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz, mientras más cerca de ella estamos, más expuestos estamos delante de ella.
y más entendemos lo imperfectos que somos y lo mucho que necesitamos cambiar diariamente. Llegó un punto en mi vida hace como 5 años donde yo me recuerdo que dije, tengo que sacar todo lo que he aprendido de mi mente y poner qué de lo que aprendí estuvo bien, qué de lo que aprendí estuvo mal. No para juzgar ni para criticar, sino para cambiar. Pablo se dio cuenta, no se trata de ser el más grande, de tener la mayor posición, de ser el que mejor predica, el que mejor lo hace, el que se trata de él. ¿Cómo somos los hermanos mayores correctos conforme al corazón de Dios? Que Jesús está esperando el hermano mayor. Que nos olvidemos de nosotros, el yo en la ecuación no funciona para poder ver la cruz. Si me fue bien en la semana es por la cruz, si me fue mal es por Él, es gracia. ¿Sabes? Dios nos formó con el barro. ¿Pero sabes qué es el barro? Es el polvo y el agua. ¿Qué haríamos con el polvo? ¿Qué hacemos con el polvo en nuestra casa? Lo echamos a la basura. No se me olvida quién era yo sin Él. Era basura. Y no porque no somos nada. No, pero sí. Yo valgo y valgo mucho. Soy valiosa para Él, pero valgo por Él, por su cruz, por lo que hizo en Él, por el sacrificio que hizo por mí. No valgo por los dones que tenga, por cómo pueda predicar, por que soy pastora o no soy pastora. Soy su hija. Mientras más cerca estamos de la cruz, empiezas a tener la percepción de ti misma y es cuánto tengo que cambiar. Hay tantas cosas malas en mí. Gracias. Cuando nos empezamos a alejar de la cruz, empezamos a autopercibirnos como perfectos, a los demás como pecadores y a Dios como injusto. Cuando nos acercamos a la cruz, empezamos a darnos cuenta que tan malos somos y qué tan bueno ha sido Dios. Y me doy cuenta que yo no soy el juez de nadie. Yo no nací para decidir, este es malo, este es bueno, este es malo. Ese no es mi papel, yo no soy el juez de nadie. Yo nací para verlo a Él. Nací para servirle a Él. Soy imperfecta. Me hace falta mucho en mi vida. Y al paso de los tiempos cada vez me doy más cuenta de eso. Autoridad no es pasarte por los pasillos viendo a ver qué tan grande soy. Autoridad es ganar áreas en tu vida diariamente. Vencer la envidia, vencer la ira, vencer todas las cosas internas. No podemos ver mientras nos alejamos más de la cruz. Pero cuando nos acercamos, Dios con mucho amor empieza a hablarnos. Tienes que sacar la envidia de la ecuación. Tienes que sacar el rechazo de la ecuación. No te sirve.
¿Cómo nos autopercibimos hoy? ¿Cómo vemos a los que están alrededor de nosotros? Yo, la buena de la casa y los malos de mis hijos. Yo, la buena del cuento y el malvado de mi esposo. ¿O nos percibimos como lo que realmente somos? Una familia muy necesitada de Dios. No somos mejores por estar aquí sentados en la iglesia, mejores que los que están allá afuera. Solamente somos los que abrimos los ojos y volvimos en sí y nos dimos cuenta qué tan necesitados estamos de Dios. Yo no sé si están ahí los chicos. Quiero hacerte una pregunta ahí. ¿Qué tan cerca estamos de la cruz? Porque esta cruz es mi espejo todos los días. Esta cruz es mi espejo. La que me hace darle gracias por la atmósfera tan hermosa que hay en la iglesia, que no es por nosotros, sino ha sido por su gracia. No nos las merecemos, pero Él ha sido muy bueno. No soy la mejor predicadora, no soy la que mejor canta, no soy la que mejor hace nada. Solo soy una mujer imperfecta que volvió en sí y que reconoce que necesita esta cruz todos los días de su vida. Disfrútenlo.